Una nota antes de iniciar. He de recordarles que esta historia no busca normalizar la violencia o que lo tomen como ejemplo, aclaro esto por si los jefes YouTube y Wattpad se molestan conmigo, y que para que ustedes puedan estar conscientes que no quiero que la historia influya negativamente en ustedes. Recuerden que tienen que ser conscientes que la historia no busca nada de eso y no quiero que lo tomen como algo bueno, el escuchar algunas escenas que se muestran. Con esto dicho, disfruten el capítulo. El lugar volvió a iluminarse dejándome aún en mi lugar en la sala mientras los demás seguían en su estado inmóvil y, unos segundos después, solté un suspiro para mirarlos. Me alegra verlos por aquí de nuevo, gente hermosa, agradecerles seguir hasta ahora con ambas historias, me da gusto ver que ambas tienen una visibilidad estable en la plataforma roja. Saber que de verdad hay quienes les enganchó la historia me da esperanzas de que en un futuro mucha más gente se nos unirá para ver el avance de la historia de nuestro protagonista junto a los personajes especiales que contiene, solo esperemos que la historia dure un buen tiempo. Hablé con calma volviendo la mirada hacia la sala principal mientras lentamente los invitados recuperaban lentamente sus movimientos y seguir con su rutina, yo solo volvía mi expresión cansada mirando a Akane tomar asiento en el sofá sin decir algún comentario mientras abría el libro y el capítulo comenzaba a completarse. Este capítulo será intenso. Kyosuke soltó un suspiro volviendo a agarrar su café al estar más calmado, no negaría que el capítulo que habían presenciado fue algo subido de tono. Solo esperemos que no sea tan intenso. Otome susurró preocupada y nerviosa para sí misma, aún manteniendo su abrazo en su hija, quien estaba en un estado similar al de ella. Maldita sea. No esperaba en absoluto algo así. Shion solo se recostó agarrando su rostro para calmarse mientras que sus compañeras estaban en un estado similar al buscar calmarse lo suficiente. Yo sé que saldrá de esta. Él ganará. Luca susurró mirando al suelo con las manos juntas en un fuerte agarre, tenía que prepararse para lo que se mostraría. Si antes no creía en él, ahora menos. Habló Dan cuando pudo respirar de nuevo después de la presión que había aparecido en la habitación. Matt estaba en silencio mirando la pantalla en negro, se había quedado pensando en lo que vendría ahora, un combate posiblemente peor que el anterior, aunque algo dentro de él esperaba que ese niño haya mejorado para que el combate no sea tan malo de ver. John también estaba controlando sus emociones a la espera del próximo capítulo y esperaba ver la caída del chico con la esperanza de que al menos este combate no sea tan brutal, aunque eso último no se lo diría a nadie. Ese inútil ya está acabado. Susurró Kokujin con molestia cruzado de brazos. Estaba haciendo todo lo posible para contener el enojo que sentía por haber sentido miedo otra vez al ser, para él, imposible de que alguien le haga sentir miedo. Nao también se encontraba molesta por el sentimiento de miedo y por lo que pasaría a continuación, pero algo más estaba ahí, estaba molesta por ver a su amante sentir miedo por segunda vez cuando él era más fuerte que esos dos inútiles en pantalla, pero, obviamente, ese pensamiento no lo diría. Las demás chicas de su grupo también estaban en silencio, cada una con su propio pensamiento, aunque todas compartían una cosa, el miedo de la pelea que se mostraría. Mientras Kaede estaba intentando calmarse con respiraciones y pensamientos de que la batalla sería censurada, aunque sea un poco. Kanoko estaba mirando su celular para distraer su mente y estar más relajada para lo que vendría. Ayumu solo estaba intentando aplicar un método de meditación que usaban en su arte marcial. ¿Tienen alguna expectativa? Fujiwara preguntó sin mirar a su grupo, que lo observó en silencio unos segundos, quería comprobar si ellas tenían algún tipo de esperanza tanto de que Enryu sobreviva o de que no sea tan brutal la pelea. Intentó que su mente deje de lado por ahora la última persona que se había mostrado entre esos tres chicos, y esta era de las maneras en la que podía distraer su mente. Yo solo espero que Andrew salga victorioso del encuentro. Yuma habló dejando soltar un suspiro, sabiendo que las posibilidades era un misterio. Que el combate no sea tan largo. Otaru sabía algunas cosas, era obvio que el combate sería feo de ver y que no habría censura como la vez pasada, lo único que podía esperar era que no sea una batalla larga. Fujiwara solo asintió mientras respiraba hondo, al menos sus compañeras estaban siendo realistas hasta cierto punto, era mejor eso a creer en algo que no pasará. Ese niño, esta vez sí la tendrá difícil. Ajiro miró con una sonrisa a la espera de ver el combate. ¿Acaso hasta ahora tuvo un momento fácil? Preguntó Kasumi con los ojos en blanco al escuchar eso.
TSK, lo sé, pero sabes a lo que me quise referir. Ajiro respondió con un poco de fastidio por saber que la mujer entendió mal lo que quiso decir, ya que, con los perros ahora en el combate, a Andrew se le dificultará pelear bien. Al parecer será otra pelea clandestina. Ayane miró con seriedad, nerviosismo y molestia hacia la pantalla. Si antes la batalla entre Andrew y el otro chico mostraba un poco de estilo al combatir, con la apariencia y presentación de ese nuevo personaje ya demostraba que sería como una pelea callejera. Masaru se quedó en silencio igual de fastidiado como algunos de la habitación casi por las mismas razones, lo único que cambiaba era el hecho de sentir miedo por dos chicos que prácticamente eran vagabundos. Aunque no sabía si ese tal caníbal sabía pelear, pero por su apariencia no daba alguna indicación de que sepa algún estilo de combate. Él, Masaru, quien logró vencer con facilidad a Ayane, quien se consideraba invencible en la escuela y la había vuelto su perra personal, él no podía tener miedo por dos niños estúpidos que no sabían pelear. Shuma y Alex eran los más relajados de todos, uno porque sabía que nadie podría igualarlo, ni los que estaban presentes ni los que se mostraron en pantalla, pero no negaba sentir intriga por lo que pasaría y de haber sido agarrado desprevenido ante la presión que emitió ese niño nuevo. Shuma solo estaba relajada al tener el mismo pensamiento que su dueño, él era el más fuerte que conoce y conocerá, nadie podía igualarlo y al ser ella su perra sabía que él la mantendría a salvo. Akane vio que las letras llenaron la página, dándose cuenta de que no sería un capítulo largo. Ese detalle tampoco pasó desapercibido para algunos que tenían el pensamiento de que la batalla sería corta. La chica tomó un fuerte respiro y comenzó la lectura cuando se sintió preparada. Andrew estaba en silencio mientras sus compañeros gruñían con los nervios de punta, nunca dejó de mirar a ese tipo quien seguía sonriendo con sus espasmos, todo el ambiente lo ponía tenso y que el hombre del megáfono no hablase tampoco ayudaba. Sus manos formaban puños por la anticipación, sus piernas plantadas en el suelo al igual de sus compañeros, su ceño fruncido permanecía en él, pero su cuerpo se congeló cuando la voz áspera del chico salió. ¿Tú? ¿Quién eres? Caníbal habló con su sonrisa mientras su cabeza se inclinaba a un lado esperando la respuesta. Unos segundos después, Andrew respondió. ¿De qué te sirve saber mi nombre? Respondió de manera seca provocando una risa ahogada por parte del chico. Por favor. Solo me gustaría saber el nombre de mi nueva comida. Esa respuesta hizo que Andrew se paralice mientras sus dedos temblaban un poco. Pero ya no importa. Habló agarrando su antebrazo izquierdo rascándose con su ojo aún teniendo tics mirándolo de arriba a abajo. Puedo verlo. Puedo ver que eres un espécimen único, tu sabor tiene que ser especial. El chico dejó de agarrar su antebrazo para llevar sus dedos a su boca comenzando a morder sus uñas. A Andrew no le gustaba esto, además de estar incómodo, el saber que su apodo no era mentira lo ponía atento, eso también aplicaba a sus compañeros al sentir sus intenciones. Me llamo Fosfeno, yo seré quien termine contigo y tú serás quien logre saciar mi hambre. Es bueno que hayas traído a tus perros, ellos serán un gran aperitivo o una buena especie al platillo que haré. El tipo mordió sus uñas con más fuerza haciendo que estos sangraran, pero por su expresión daba a entender que no le importaba. Su cuerpo comenzó a temblar mientras Andrew estaba en silencio sudando un poco, sentía que algo provenía de él, un instinto asesino. Con tan solo imaginar cómo podré comerlos me hace temblar. En brochetas, tal vez bistec o incluso carne molida. Se abrazó a sí mismo mientras se curvaba hacia adelante, apretó con fuerza sus brazos y rasgó su piel haciendo que un poco de sangre comience a salir. Tú. Dicen que a un animal no se le tiene que estresar para no malograr su carne. Pero me da igual. Te golpearé las veces que sea para moldear y suavizar tu carne. Tú y tus perros van a ser parte de mí. Gritó Fosfeno con euforía cuando su cuerpo temblaba sin parar, su sonrisa se hacía más grande y sus tics en el ojo más frecuentes. Magnus y Duquesa quedaron congelados al sentir la presencia del chico, una que hacía que sus instintos les gritasen que escapen lo antes posible, pero al no querer dejar a Andrew, se mantuvieron plantados en su lugar esperando alguna orden. Por otro lado, Andrew no la pasaba mejor, su piel se sentía fría junto a sus pelos de punta, no podía pensar en distintas formas para poder terminar este encuentro junto a los segundos eternos del lugar. Vaya, parece que Andrew ya está sintiendo los efectos de caníbal.
La figura Río bajó ante la vista, era una escena que se repetía en aquellos que enfrentaban a Fosfeno, siempre caían ante su presencia y palabras para hacer que su oponente o, mejor dicho, Kobida, entre en un estado inmóvil, tampoco ayudaba que su apariencia y expresiones suavicen el momento. Venga, sé que eres alguien especial, muéstrame que serás el primero en vencerlo. La figura sonrió mirando al campo aún interesado por la pelea. El hombre que estaba al lado de Kraval se quedó en silencio escuchando la conversación, aunque él sabía que Fosfeno no era de los más fuertes, siempre le causaba nervios al saber sus capacidades junto a lo brutal que eran sus encuentros. Pudo seguir en sus pensamientos un rato más, pero la voz de su jefe lo hizo reaccionar. Díganle que inicie la pelea. Habló con autoridad haciendo que asienta para dar el mensaje. Jóvenes promesas, demuestren de lo que son capaces de hacer. Comiencen. El megáfono sonó haciendo que los participantes se pongan rígidos, pero más Andrew con Magnus y Duquesa al saber que ya venía. Hasta yo estaría así, pero agradezco conocerla que esté ahí. Rinka pensó para sí misma al escuchar lo que estaba sintiendo el chico con sus perros. Tranquila hija, Andrew junto con Magnus y Duquesa van a ganar y volverán a casa juntos. Otome susurró a su hija cuando sintió su cuerpo temblar levemente en su regazo, algo que era normal debido a quien estaban viendo en pantalla. Megumi, aunque feliz de las palabras tranquilizadoras de su madre, no fue lo suficiente para quitarle el miedo que le causaba ese señor. Por un momento se cuestionó si debía ver la pelea, pero negó para intentar mantener su mirada en la pantalla. Maldita sea. Su voz es peor que su apariencia. Dan miró con una gota de sudor bajando por su frente, esa voz áspera de esa cosa resonó en el aire, causando un aspecto temible gracias a su sonrisa incómoda. Matt solo se quedó en silencio ante la actitud de ese tipo, el querer saber el nombre de Andrew le daba mala espina, su curiosidad parecía ser algo más retorcida por sus expresiones. Mierda. Ese tipo, está loco. John susurró en voz baja al sentir sus manos frías a causa de la repentina sensación de peligro. Solo está bromeando. Kokujin apretó su ceño fruncido aún más, estaba sintiendo sus nervios crecer lentamente por escuchar su voz y ver sus movimientos, ese tipo era un desquiciado y le molestaba que sienta nervios por ese lunático. No sería capaz. Solo lo dice para intimidar, él también tiene que ser un inútil. Nao pensó a modo de calmar sus nervios, aunque ver a su amante también temblar un poco, aunque le molestaba, también la ponía más insegura de la persona a la que estaban viendo. Fosfeno. Un nombre raro. Habló Kaede al escuchar ese nombre, usó ese pretexto para intentar disminuir la presión del lugar, pero fue inútil cuando ese mismo niño siguió hablando, dejando en claro sus intenciones con Andrew y sus perros. Es un maldito loco. Kanoko miró entre molesta y temerosa a la pantalla, por un segundo bajó la mirada para tomar un respiro, sintiendo que por alguna razón el aire se sentía más fría. Ayumu estaba en silencio apretando sus muslos con fuerza tratando controlar sus nervios, ver cómo ese chico se lastimaba la hizo asustarse, no le gustaba nada cómo sentía que alguien la observaba. No hay duda alguna, este tipo está muy mal. Fujiwara miró con seriedad apretando sus manos al sentir la presión que emanaba de Fosfeno, una que decía nunca encontrarse con alguien como él. Yuma y Otaru estaban en silencio con una mirada sorprendida al escuchar los gritos repentinos de Fosfeno haciendo que su piel se erice sintiendo un escalofrío en sus columnas. Es un psicópata, ahora entiendo el por qué es inestable. Masaru miró con molestia y miedo, ahora entendía el por qué nadie se enfrentaba a él o, al menos, el por qué nadie quiere enfrentarse a él. Yo diría que es un enfermo, y no de los que van a un hospital. Ayane soltó un tembloroso suspiro cuando su cuerpo reaccionó con temblores ante los gritos de ese loco. ¿Cómo es que tienen a alguien como él suelto? Nero habló con nervios ante la idea de que ese tipo esté suelto, más aún sabiendo que seguía vivo con la protección de Praval. Shuma no escondió de buena manera su miedo cuando sus manos temblaban, pero cuando su dueño puso su mano en su abdomen para acariciarla de manera sugerente provocando que su miedo sea reemplazado por tranquilidad y lujuria. Sin embargo, Alex se quedó prestando atención a la pantalla sintiendo intriga por ese tipo, no negaba algo, su presencia sí se hacía de notar debido a lo loco que era junto a lo peligroso que podía ser. Pobres pequeños, tener a ese loco frente suyo gritando que serán su próxima cena. Saeyun suspiró con nerviosismo escuchando cada maldita palabra de ese loco, probablemente tenga algún trastorno o algo lo haya hecho descender a la locura.
Solo espero que no les haga nada. Susurró Gia teniendo por la seguridad de Magnus y Duquesa junto a la de Andrew, aunque sabía que eso no pasaría al tener como enemigo a ese tipo. No esperes eso, es en vano. Gia dirigió su mirada a ese viejo con la taza de café, por un momento pensó en sus palabras sabiendo que eran ciertas, pero, aún así, ella al menos quería que parte de lo que dijo se cumpla. Se podría decir que esa es su estrategia para tener ventaja sobre el enemigo. Kyosuke habló con un poco de inseguridad, se notaba que le funcionaba actuar así. ¿Acaso todos los que aparecerán dirán que ven potencial en el inútil? Kokujin dijo con molestia al escuchar las cosas que podría ofrecer ese inútil, le molestaba que esos idiotas confíen en alguien como ese idiota, no lo podía comprender y no lo aceptaría. Yo aún no le veo nada que me impresione. Shuma bufó molesta aún en el regazo de Alex, su ego era demasiado al tener a su dueño en alta estima. Que comience la pelea. La mente de Alex ya estaba preparada para lo que pasaría y no negaba sentir curiosidad por ver cómo resultaría este encuentro, aunque todas las chances estaban sobre Fosfeno. Ahí viene ese monstruo. John pensó de manera inconsciente y, cuando se dio cuenta, negó levemente quitando su nerviosismo para mirar el encuentro. Es el fin de ese perdedor. Habló Dan escondiendo sus nervios cuando se recostó en el sofá y suspiró mirando el techo. Matt, por otro lado, no despegó su mirada de la pantalla con anticipación por la pelea. Yo sé que ganarás. Luca miró con confianza la pantalla, Andrew tenía que ganar y él confiaría que lo haría. Layla miró a su ex esposo con duda, ¿por qué él estaba apoyando a ese inútil? Era algo que no entendía, pero luego negó cuando la idea de que solo los fracasados se entenderían entre ellos mismos. Ahora comienza lo bueno. Ajiro sonrió cuando su emoción venció a sus miedos por lo que pasaría mientras su compañera solo soltaba un suspiro irritado por su actitud. Akane solo soltó un respiro tembloroso intentando calmar sus miedos, agradecía haber elegido ser ella quien lea, esto le estaba ayudando a desviar la presencia de los demás junto a la presión de ese loco junto a Andrew a la hora de combatir. Agarró con fuerza los bordes del libro y retomó la lectura. Por varios segundos, Andrew esperó quieto a que Fosfeno diera el primer paso, pero nunca llegó. La espera y el silencio comenzaron a alterarlo e impacientarlo, su presencia y palabras habían desorientado sus instintos de una manera que no esperó, nadie le había hecho sentir tan inseguro. Salió de sus pensamientos y dio un paso atrás por reflejo cuando Fosfeno dio un paso adelante, uno que resonó por el lugar y puso activos a sus compañeros, aunque también retrocedieron junto a su dueño. Andrew agitó su cabeza para hacer que su cuerpo reaccione a sus órdenes, obligándose a avanzar. Miró a su oponente con seriedad, recibiendo una risa ahogada por su parte, pero sus ojos se abrieron cuando Fosfeno soltó un grito fuerte y avanzó hacia él con velocidad. Magnus y Duquesa se pusieron alerta por la proximidad del tipo, pero Andrew dio el primer paso cuando bloqueó el golpe con su antebrazo. Miró al rostro de su oponente, pero fue recibido por una sonrisa desquiciada de mientras levantaba su puño, se agachó rápidamente evitando el golpe ante la mirada de sus compañeros ante la primera interacción con gruñidos, esperando a que se les llame a intervenir. Cuando se agachó, lanzó un golpe que conectó en el estómago de su oponente, pero no se inmutó cuando usó el codo del brazo que falló el golpe para conectar en la espalda de Andrew con fuerza, eso provocó que Andrew abriese un poco los ojos por la fuerza. Con rapidez se alejó cuando levantó su cabeza y golpeó la mandíbula de Fosfeno haciéndolo retroceder y ganar espacio, vio a su oponente aún sonreír con algo de sangre manchando sus dientes por el golpe, pero él solo pasó su lengua en sus labios y saboreó su sangre. Me gusta cuando una comida se resiste. Así me dan más ganas de acabar con ella con mis propias manos. Gritó eufórico mirando sus manos temblar, pero miró arriba hacia su oponente y correr rápidamente. Andrew, al ver su velocidad, lanzó una patada que no podría evitar y, efectivamente, golpeó a Fosfeno en su brazo haciendo que caiga a un lado, pero no esperó que se levante con rapidez sin haberle importado el golpe y usar su puño cuando giró en sus pies conectando con fuerza en su mejilla, el golpe fue tal que su cabeza giró a un lado y su cuerpo tambaleó hacia atrás, pero no tuvo tiempo de reacción cuando una patada llegó con fuerza a su rodilla derecha haciendo que abra sus ojos al sentir una punzada de dolor. Magnus y Duquesa vieron eso y comenzaron a ladrar para acercarse e intentar hacer algo, eso llamó la atención de Fosfeno quien los miró y se detuvieron por instinto.
Ante esa distracción, Andrew agarró el cabello de su oponente para bajarla e impactarla con su rodilla rompiendo su nariz, aunque estaba un poco satisfecho por eso y provocar un buen daño, pero eso duró poco cuando su oponente giró un poco su rostro para mirarlo con una sonrisa y mirada enloquecida. Con un rápido movimiento, aprovechó el agarre en su cabello para tirar su cabeza hacia atrás y atraer a Andrew por no esperar eso, cuando lo tuvo cerca, levantó su puño con velocidad para golpear su codo. Andrew, cuando fue agarrado por sorpresa y avanzó, soltó el cabello de su oponente al entender su intención, lamentablemente, el golpe dio en su antebrazo y, aunque eso era mejor que recibirlo en el codo, se sorprendió por la fuerza que tenía el puño al sentir dolor por el impacto. Todos estuvieron en silencio esperando el combate entre los chicos, escuchar el silencio y ver sus cuerpos como piedra hacían que los nervios de muchos crezcan ante la espera que parecía eterna. Cuando se escuchó el resonar de la firme pisada de Fosfeno, muchos se pusieron rígidos por instinto mientras que los demás aún podían manejar la situación. Ver la reacción de los perros también preocupaban a algunas al saber que ellos estaban en un lugar como ese a corta edad y encima tener que luchar. Resiste, no caigas en sus trucos. Otome y Megumi miraron con nervios la manera en la que Andrew volvía a tomar el control de su cuerpo, pero un escalofrío llegó a ellas cuando el grito del chico llegó a los oídos de todos dejando sin palabras a muchos. Pragal, me da miedo pensar qué más tendrás escondido. Kyosuke miró con seriedad, curiosidad y nervios ante el repentino arranque de velocidad de ese chico. Es rápido. Rinka miró con los ojos un poco abiertos como ese loco corría llegando al otro lado de la arena para llegar a su objetivo. Buen bloqueo. Gia sonrió un poco viendo el primer intercambio de golpes, una que parecía estar a favor de Andrew, aunque eso solo era el principio. Como mínimo espero que no involucre a los cachorros. Saeyun miró con seriedad soltando un suspiro, la presencia de ese tipo parecía haberse apaciguado por la tensión del combate. Aún en la pelea no deja de sonreír como un loco. Shion, aunque más calmado, también le ocurría que no podía olvidar el sentimiento de miedo e inquietud que provocaba Fosfeno. Se podría decir que sí mejoró. Ayumu miró un poco sorprendida el esquivar y golpear del chico, aunque no de la mejor forma ya que se podría hacer mejor con el karate. No digas estupideces, ese loco no está yendo con todo. Kokujin habló con amargura al escuchar su comentario, no aceptaría esos comentarios frente a él. Nao había sonreído cuando Andrew recibió el golpe en su espalda, sintiendo satisfacción al verlo demostrar su debilidad, pero apretó sus dientes cuando el inútil se las ingenió al golpear la mandíbula del tipo loco en su cabeza. Soltó un suspiro mientras comenzaba a divagar en sus pensamientos. Él está mejorando. Luca sonrió con felicidad y preocupación al ver a Andrew más seguro a la hora de pelear y tener un poco más de experiencia, si así se podría decir, pero su felicidad duró poco al escuchar las palabras de Fosfeno al sentir su cuerpo helado por lo que insinuaba. Nada lo detiene. Es como si la demencia fuese lo único que lo impulsa a seguir. Otaru miró con seriedad y cerró un ojo cuando demostró el golpe que recibió Andrew. ¿Acaso no siente dolor? Preguntó Yuma con nervios y una expresión de dolor al ver el golpe junto a la patada en su rodilla, haciendo que una punzada fantasma llegase a su rodilla como si hubiera recibido el golpe. Al menos pueden distraerlo unos segundos. Fujiwara tuvo una expresión seria ante la mirada voraz del tipo que dejaba ver sus intenciones. El chico sabe aprovechar sus oportunidades. Ajiro sonrió viendo la pequeña ventaja que obtuvo al golpearlo con su rodilla, pero chasqueó la lengua cuando el otro sujeto no parecía importarle eso. La batalla solo aumenta su emoción. Kasumi miró con inseguridad como el loco miró a Andrew, eso le sacó un escalofrío, no sabía si era bueno o malo que Fosfeno recibiese golpe sabiendo que este se ponía ansioso. Aún sin saber pelear, ambos tienen maneras creativas de golpear. Ayane miraba con atención el combate y no podía negar que sus golpes eran fuertes, aunque no apuntaban a zonas que causarían un gran daño si querían vencer. Solo es una pelea de incompetentes, si alguno de ellos supiese pelear de verdad la batalla no duraría ni 3 minutos. Masaru miró con molestia la batalla innecesariamente larga a su punto de vista, un golpe en el hígado o alguno de los pulmones sería suficiente para dejar en jaque por unos segundos y conectar el golpe final. En el mocoso con los perros tal vez funcione, pero no creo que algo así pueda resultar en ese lunático.
Nero miró con un poco de nervios los movimientos raros pero efectivos de ambos y agradecía una vez más que nadie de su escuela o salón sea así. Son solo unos animales. Dijo Shoma sin mucho agrado viendo los golpes que recibían y cómo los hacían. Uno, aunque cuerdo, solo golpeaba por golpear mientras que al otro solo era un animal que quería saciar su hambre. Se ve que pueden pelear, a su estilo, pero no veo nada que sea de interés. Alex pensó con intriga mientras miraba el rostro de ambos, aunque se ve que los dos tienen una fuerza considerable, no entendía el por qué resultaban tan llamativos. Por el lado de Andrew podía entenderlo un poco al ver cuando actuó como un animal, pero por parte de Fosfeno, aún no veía algo que de verdad sea útil, lo máximo sería esa resistencia y tolerancia al dolor. Al menos está teniendo un tipo de control en la pelea. Gia susurró teniendo un poco de esperanza de que el chico venciese a Fosfeno para que sus compañeros no salgan lastimados. Si sigue así y aprovecha que sus compañeros pueden distraerlo un tiempo podría ganar. Saeyun también tuvo el mismo pensamiento, que los pequeños se mantengan lejos para distraerlo mientras él se encargaba del loco sería lo mejor. ¿No decían que era inestable y peligroso? Que lamentable resultó ser, solo es otro debilucho. Nao miró con desdén, se había hecho la idea de que solo habían sido palabras vacías las que provenían de esos estúpidos hombres. No negaré que ha mejorado. Kanoko miró con sorpresa genuina, aunque también con un poco de calma, viendo que tal vez solo le decían inestable a Fosfeno por estar mal de la cabeza. La mejora en fuerza era notable y parecía ser más seguro de sí mismo, algo que recién se había dado cuenta. Está resultando también ser un inútil, un incompetente. Kokujin apretó los dientes ante lo fácil que estaba siendo el combate a comparación de lo que decían esos idiotas. La figura de mierda dijo que era inestable, ese vejestorio dijo que era fuerte y ese hombre imbécil que llevó al inútil a la arena comparó como si fuera madera con piedra. El recuerdo de todas esas palabras lo molestaron. Akane estaba más tranquila, al no ver lo que se describía en el libro la ponía tranquila, pero saber que Andrew estaba teniendo algunas dificultades la ponía nerviosa por leer algo que no le gustaría. Tomó un sorbo de agua y decidió continuar leyendo. Es agradable ver un enfrentamiento entre dos candidatos, pero Caníbal aún no está yendo con todo. La figura habló con una sonrisa mirando los primeros segundos del encuentro, esto le estaba gustando. El hombre en traje también miraba el encuentro, aunque su expresión era seria, no pudo ocultar su curiosidad a tal punto de preguntarle a su jefe. Señor, si no es molestia preguntar, ¿por qué Caníbal está actuando así? He visto encuentros protagonizados por él, y en la mayoría de ellos iba con todo para acabar con su enemigo. Preguntó curioso y serio, no quería faltar el respeto a su jefe y mucho menos hacerlo enojar. No has estado en todos sus encuentros, Caníbal siempre ha visto a alguien especial antes de enfrentarse, Andrew no es la excepción al igual que cuando se enfrentó a otros candidatos y a algunos de los que están en la lista, él sabe que este enfrentamiento es algo que va a disfrutar y quiere que Andrew se lo tome lo más serio posible. Habló con seriedad mirando el combate, esa información sorprendió al hombre junto a lo de no haber estado en todos los enfrentamientos, pero lo que más llamó su atención era saber que Fosfeno había enfrentado a algunos de la lista y haya sobrevivido. Andrew agarró el brazo de Fosfeno para evitar su golpe, pero fue agarrado por sorpresa al retroceder por la fuerza del golpe. Plantó sus pies en el suelo encontrándose en un encuentro de fuerza cuando agarró su otro puño con su mano, estando ahora en un enfrentamiento de quien ganaría terreno y, por lo que se veía, Andrew iba perdiendo cuando retrocedía con sus pies en el suelo. Con una idea, se tiró hacia atrás y puso sus pies en el abdomen de Fosfeno, giró y lo lanzó lejos y evitar que pierda ese encuentro. Fosfeno no le importó cuando uno de sus dedos se dobló de forma antinatural, él solo lo miró un segundo y lo colocó en su lugar, soltando un gruñido bajo mientras su sonrisa era más tensa por el dolor. El dolor. Me gusta cuando la presa demuestra su fuerza, por favor, dime tu nombre. Habló con su voz áspera y su sonrisa. Andrew solo miró con seriedad aprovechando que detuvo su ataque para descansar. Andrew, ¿contento? Respondió con seriedad jadeando por los momentos tensos y aprovechando para que su rodilla se recupere del dolor. Andrew. 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 Es perfecto, el nombre de mi platillo será hermoso. Gritó con euforia corriendo rápidamente hacia él.
Andrew intentó defenderse al esperarlo con un golpe, pero no funcionó cuando este se hizo a un lado antes de recibirlo. Lanzó una patada al girar, pero por culpa de su rodilla lastimada, no pudo girar como quiso y su oponente se abalanzó hacia él agarrando su camisa y levantándolo del suelo. Eso hizo que sus ojos se abran mirando la sonrisa maníaca de Fosfeno. Nunca esperó que pudiese hacer eso. Con fuerza, Fosfeno soltó un grito que hizo temblar a los perros y golpeó el cuerpo de su presa contra el suelo impactando su espalda con la roca. La boca de Andrew se abrió saliendo un poco de sangre de ella por el impacto, pudo seguir en sus pensamientos, pero rodó a un lado cuando su oponente pisó el suelo con fuerza y sin un momento que perder, se alejó intentando controlar la situación, aunque no pudo al ver a Fosfeno estar cerca de él. Para que a ese tipo le guste ese tipo de peleas, no me quiero imaginar cómo será él al combatir. Xion miró con inseguridad escuchando lo que decía esa persona, saber que se encontraba feliz por la situación era incómodo, aunque ya tenían a uno como él en la sala. No me gusta esa afirmación. Jia obtuvo una mirada nerviosa escuchando a la figura hablar. Solo esperemos que esté mintiendo. Saeyun intentó mantener su poca esperanza en ella para que Andrew logre vencer sin que los pequeños salgan heridos, pero escuchar las palabras seguras de ese tipo no le estaba gustando. ¿No está yendo con todo? ¿Acaso esa cosa se puede controlar? Kokujin habló sin creer las palabras de esa sombra debido a que ya se había mentalizado el hecho de que solo era un inútil sobrevalorado. Kaede miró nerviosa las palabras de ese chico, por un segundo, ella comenzó a calmarse gracias a su amante estando de acuerdo con sus palabras, pero esa seguridad duró poco ante la sustentación a lo antes dicho con la nueva información que se le ha dado gracias a Praval haciendo que sus nervios y miedo volviesen en medio de su charla entre los dos hombres. Kanoko intentó calmarla cuando puso su mano en su hombro. No te preocupes mamá, Kokujin tiene razón, hasta que no se nos muestre que de verdad es capaz de hacer todo lo que se dijo sobre él, entonces sus palabras no tendrán validación. Kanoko habló con calma mientras asentía para que ella confiase en sus palabras, pero dentro de ella rogaba que también tuviese razón, no quería ver a ese loco realizar todas las cosas que se dijeron de él. Si ese hombre está tan sorprendido de que ese loco haya sobrevivido a las personas que estaban en esa lista. Murmuró Fujiwara de manera pensativa, pero alguien terminó su frase. Eso significa que los de la lista están a otro nivel y lo perdonaron. Susurró Yuma con preocupación por el bienestar de quienes están enfrentando a Fosfeno. O que solo entran pocos a la lista, dejando a Fosfeno al ser un poco más débil. Otaru miró con seriedad la pantalla, solo había dos posibilidades, los que ellos mencionaron. ¿Acaso esos tipos son detectives? Dijo a Hiro inexpresivo al lograr escuchar apenas sus comentarios. Déjalos, tal vez puedan tener razón, además es entretenido lo que dicen a veces. Kasumi suspiró aún mirando la pantalla cuando su compañero gruñó y volvió a mirar la pelea. La fuerza de ese lunático es mayor. Nero vio el enfrentamiento de fuerza entre ambos chicos, siendo notoria la diferencia que se mostraba a favor de Fosfeno. El niño usa la cabeza cuando quiere. Ayane miró cómo lanzaba hacia atrás a su contrincante para poder recuperar algo de distancia. Sí, pero no le servirá de mucho si su oponente es un maldito desquiciado. Masaru habló con sarcasmo y molestia por ver a ese niño peleando, le molestaba la idea de que alguien que no tenga experiencia en batalla ganase su encuentro, aunque si era sincero, solo eran dos idiotas que golpeaban al azar, él les ganaría con solo 3 golpes. ¿Acaso esa cosa no siente dolor? Shuma miró entre sorprendida y molesta, le incomodaba ese sujeto con solo verlo y saber que no le estaba dando importancia a los daños y golpes que recibía la molestaban, sentía que le decían a la cara que ese tipo era fuerte, cuando el único fuerte aquí era su dueño. Sí lo siente, pero al parecer le agrada la sensación, sin duda alguna, él es alguien loco. La sonrisa anterior de Alex se desvaneció un poco escuchando los gritos de ese tipo junto a correr hacia el niño con una expresión cada vez más alocada. Y ahí va de nuevo. Dan habló con molestia al ver correr de nuevo a Fosfeno, algo le decía que esto se repetiría, el loco atacaría y el perdedor bloqueaba o se alejaba para luego volver a hacer lo mismo, pero cuando la pantalla se mostró la repentina velocidad y fuerza que ahora usaba Fosfeno lo dejó sin palabras. Matt también se quedó en silencio por ver lo que hizo el niño, había sido sorprendido ante el aumento de velocidad y fuerza que mostró de repente. Eso te pasa por confiado, niño estúpido.
John tuvo una sonrisa satisfecha al ver cómo era puesto en su lugar, ahora podría disfrutar un poco de la pelea. Al fin hace algo bien. Nao miró con molestia con una imperceptible sonrisa a la pantalla, no negaba que sintió un golpe fantasma al ver el golpe, pero eso no detuvo lo satisfactorio que era ver a ese inútil puesto en su lugar. Maldita sea, creo que ya se acabaron los juegos para él. Yuma apretó los puños con nervios al ver en el suelo a Andrew, esperaba que lograse mejorar su posición actual, pero ese cambio en fosfeno parecía contradecir su esperanza. Eso no se ve bien. Otaru entrecerró los ojos al ver la sangre de Andrew salir por el golpe, uno siempre puede tener una caída en el suelo y salir con un poco de dolor, pero que ese golpe demostraba la fuerza que tenía el chico. Vamos niño, muestra lo que hiciste antes. Ajiro sonrió un poco nervioso ante la expresión del tipo, parecía como si cada segundo este se volvía más loco. Kasumi miró con preocupación al ver el daño que recibió de un solo golpe, no quería imaginar si ese tipo lograse conectar más en Andrew. Otome y Megumi también estaban nerviosas y preocupadas por el bienestar del chico y se aliviaron un poco al verlo tomar distancia en un rápido movimiento, aún rogaban que nuestro protagonista lograse salir de esta batalla como el ganador. Sus gritos son horribles. Shuma se molestó ante el grito que se había escuchado por el lugar sin darle importancia al golpe que recibió Andrew, después de todo, esos chicos solo eran fuertes porque era una pelea de perdedores. Alex volvió a sonreír un poco ante la escena del daño junto a la forma más frenética de fosfeno, al parecer, este último mencionado ya se tomaría las cosas con seriedad. Vamos Andrew. Yo sé que puedes. Luca rogó mentalmente mirando con miedo y esperanza la pantalla. Akane miró el libro con preocupación al leer cómo la batalla ahora estaba a favor de fosfeno y eso le hacía temer por la seguridad de Andrew, solo esperaba que lo que quedase de capítulo sean buenas noticias. Andrew se preparó para aún intentar defenderse, pero el golpe en su pecho fue más rápido de lo que esperó junto a la sonrisa desquiciada de fosfeno, quien lanzó un golpe directo en la nariz de Andrew rompiéndola y haciendo que retroceda. La visión de Andrew se volvió borrosa al sentir su corazón detenerse un segundo e intentó reaccionar cuando sus brazos se pusieron en medio para alejarlo, pero las manos de su oponente se aferraron a sus hombros. Cuando Fosfeno sintió que intentaban alejarlo, agarró los hombros de su presa, y para evitar que salga impune, levantó su cabeza abriendo la boca aún con una sonrisa y mirada eufórica y maníaca mirando a su cuello. Con fuerza bajó y mordió el cuello, región supraclavicular, presionando sus dientes como un animal feroz, haciendo que sangre salga salpicada de su presa. Andrew abrió los ojos con fuerza al sentir su piel siendo atravesada junto a su sangre cayendo, manchando su ropa, brazo y parte de la cabeza. El momento de shock pasó al sentir el dolor esparcirse por todo su cuerpo e instintivamente movió el brazo donde no era afectado y golpeó las costillas de Fosfeno escuchando un gruñido por su parte apretando más su mordida, la desesperación creció dentro de Andrew al ver que su oponente no se movía y pudo seguir así si no fuera por sus dos compañeros corriendo hacia Fosfeno y morder los tendones del mencionado. Fosfeno había estado deleitándose con el sabor de la sangre de su presa, y ese mismo sabor había hecho que su mordida sea más profunda para obtener más de su sangre y poder arrancar algo de su carne, pero sus ojos se abrieron al sentir sus tobillos ser envueltos con algo cálido, bajando lentamente junto a sus dos piernas siendo pinchadas, estaba sintiendo su propia sangre bajar a causa de esos perros, eso provocó que soltase su mordida y moviese con fuerza sus piernas haciendo que Magnus se suelte, pero al ver que Duquesa seguía enganchada a él, usó su pierna libre para patearla y lanzarla lejos, como respuesta, Magnus fue corriendo al lado de su hermana, quien soltaba pequeños ruidos de dolor. Fosfeno iba a volver a concentrarse con su presa, pero al voltear fue recibido con un potente golpe en el ojo izquierdo haciendo que retroceda varios pasos. Iba a recuperarse del golpe, pero se curvó hacia adelante cuando la rodilla de Andrew conectó en su estómago haciendo que escupa gotas de sangre, esto era algo que no estaba viendo venir y cuando quiso mirar arriba, la frente de su presa chocó con la suya removiendo su cerebro por el impacto junto a otro golpe en su pecho que lo dejó en el suelo. Vaya, al parecer ya se están tomando con seriedad el combate. La figura sonrió al ver todos los acontecimientos. Ver a Carnival morder era un indicativo de ya tomar concentración a su pelea, pero cuando vio lo que hizo Andrew después de lastimar a una de sus mascotas lo intrigó, parece que Andrew ya no se contendría.
Entrecerró sus ojos con emoción por lo que sucedería, sintió que el ambiente bajó un grado de lo habitual, eso ya era una buena señal para él. El hombre en traje estaba sorprendido por el cambio repentino de las cosas, principalmente cuando pensó que la batalla estaba decidida y a favor de Cannibal, pero ver lo que siguió al haber lastimado a la hembra de los perros junto a la cadena de golpes de Andrew, su sorpresa llegó al no esperarse eso. Praval siguió con su expresión seria y analítica sin decir alguna palabra, sabía que el combate ahora sería mucho más llamativo. Señor Andrew. Megumi gritó con miedo al ver los golpes que recibía el mencionado sin que éste pueda reaccionar, aunque los golpes hayan sido menos que antes. Aunque ella sabía que la cantidad era menor a la primera pelea que vio, se dio cuenta que estos eran más fuertes gracias a lo que decía sentir. Otome la abrazó con firmeza para intentar calmarla mientras acaricia su cabeza y susurraba palabras asegurando de que Andrew saldría bien, pero al mostrarse el agarre del tipo hizo que ella abriese los ojos. Por otro lado, Rinka estaba en silencio mirando de reojo a su sobrina negando ante el ruido, pero no podía culparla al ser todavía una menor y al volver la mirada a la pantalla abrió sus ojos por lo que el chico loco iba a hacer. Kyosuke solo estaba mirando con seriedad los golpes de Fosfeno, notando que su fuerza superaba a las del primer chico que enfrentó Andrew, se quedó congelado al ver lo que tenía planeado hacer el oponente de Andrew. Esto se terminó. Dan sonrió cuando se vio al perdedor intentar alejar a su oponente en vano, pero se quedó extrañado al ver la mirada de este último. John y Matt estaban en silencio dando por ganador a Cannibal si seguía dando esos golpes, pero al igual que todos, sus ojos se abrieron en comprensión. Layla estaba en silencio con los ojos abiertos al también comprender lo que pasaría y eso hizo que su cuerpo comience a temblar del miedo que sentía, ella no quería ver la pantalla, pero por alguna razón no podía apartar la vista haciendo que se estrese consigo misma. No me digas que... Xion miró mientras apretaba los dientes esperando a que lo que hiciese ese tipo no sea lo mismo que esté pensando. Saeyun también entendió lo que significaba esa escena y apretó sus puños mientras rogaba que sea mentira. Gia tuvo un escalofrío ante la figura débil de Andrew, intentaba alejar a Fosfeno mientras este abría la boca. Mierda. Pensó Kokujin al sentir su cuerpo sudar un poco por la imagen en pantalla mientras intentaba ser fuerte, esto no sería agradable de ver. Las chicas de su grupo se quedaron en un pesado silencio mientras miraban con los ojos abiertos. Él no se atrevería, ¿verdad? Susurró Nero con miedo esperando que la vista sea algún tipo de plan mental. Andrew. No. Luca miró con los ojos abiertos y sus manos temblando por lo que pasaría. Vamos, esquívalo de una vez, no importa que uses cualquier manera. Ajiro apretó los dientes con desesperación, agarrando con fuerza el sofá intentando calmar su miedo. Kasumi solo miraba con preocupación por la salud de Andrew, esperando a que alguien intervenga o pueda escapar de alguna manera. Masaru estaba sorprendido ante la decisión que se mostraría, pero no preocupado o nervioso aún con el pensamiento de que si no se llegaba a mostrar no había el por qué asustarse, pero en cambio, Ayane estaba nerviosa ante la escena, sus seguridades flaquearon por la posibilidad de que ese loco haga lo que se creía. Por favor, ¿acaso no recuerdan que ese viejo puede interrumpir la pelea que aún están sus perros? Es obvio que lo van a ayudar. Shuma miró irritada por el miedo de los demás, era un pensamiento en vano y preocupaciones sin sentido, pero si fuese cierto, ella aún sabía que eso no demostraría nada para ganarle a Alex. Hablando de él, solo estaba en silencio mirando la pantalla con su sonrisa desvanecida al tener claro lo que pasaría. Lamentablemente para todos, se mostró como Fosfeno bajaba la cabeza y movía como un animal el cuello de Andrew, dejando ver sin censura alguna la sangre salpicar en el rostro de ambos chicos junto a su ropa y el lugar en donde estaban, ver la desesperación de Andrew para alejarse solo aumentó los nervios de la audiencia. El momento de shock duró por unos segundos, mirando los esfuerzos de Andrew por alejar a ese lunático solo, logrando que la mordida sea más fuerte, pero al ver la acción de los dos perros y lo que le hizo a Duquesa lo sacó del estado en el que estaban. Duquesa. Megumi se puso de pie mirando con horror toda la escena, no le había gustado nada y sabía que no olvidaría nada de lo mostrado. Andrew. Otome apenas pudo pronunciar su nombre cuando tenía una expresión similar a la de su hija. Kyosuke, aunque se lo había esperado, no negó que aún le pareció desagradable de ver junto a sus nervios mientras soltaba un suspiro en un intento de calmarse mientras que Rinka estaba en un estado menos conmocionado que Otome. Es un maldito loco.
Xion miró con los ojos como platos a la pantalla, se había quedado sin palabras por la escena. Sus compañeras solo pudieron estar de acuerdo con él mentalmente debido a su falta de palabras y la preocupación por la pequeña mascota. Fujiwara junto a la pareja estaban en silencio con sus propias reacciones. Mientras el chico del grupo estaba serio y nervioso, no dejó expresarlo libremente, solo tenía pequeños temblores involuntarios. Las dos chicas estaban horrorizadas por lo visto, aunque una lo mostraba más que la otra, sintiendo una de ellas ganas de vomitar. Masaru se quedó en silencio cuando sintió que alguien golpeaba su estómago, había sido bajado de la idea de que ese tipo no lograría nada cuando se mostró abrir su boca y eso hizo que se coma sus palabras. Ayane estaba como piedra al sentir su estómago retorcerse por la horrible escena que parecía sacada de una película de zombies. Al menos reaccionó. Ajiro miró con desgrado y molestia la escena mientras perdía lentamente sus nervios y era reemplazado por la molestia. Kasumi solo soltó un suspiro tembloroso al estar agradecida de que haya salido del agarre, pero temerosa por el bienestar de Andrew y Duquesa. Sonrió al ver a Fosnfeno siendo golpeado y alejado por su oponente para ir a revisar a su compañera. Shuma se quedó en silencio mirando también horrorizada, aunque ya se esperaba un escenario similar, ver que fue peor de lo que pensó junto a la desesperación del momento no ayudó en nada, pero gracias a la mano de su amante en su abdomen, su confianza volvió junto a sus mejillas enrojecidas por el tacto. Alex estaba perdido en sus pensamientos por lo visto mientras miraba su mano libre temblar ligeramente, eso le sorprendió sabiendo que él era suficiente para derrotar a los que estaban en pantalla, entonces, ¿por qué su mano temblaba? Andrew. Vamos, sé que no soy nadie para decirlo, pero, gana. Por favor. Luca rogó mentalmente sin dejar de mirar la pantalla. Entonces, la verdadera pelea vendrá ahora. Ayumu susurró con miedo y nervios cuando el ambiente cambió a uno más siniestro y pesado. Los demás se quedaron en silencio perdidos en sus pensamientos al escuchar las palabras de las personas mirando la pelea. No me gusta que esa figura le guste lo que está pasando. Gia miró con desconfianza y miedo cuando el ambiente volvió a estar frío. Solo bajó un grado. Kaede miró con incredulidad las palabras de la figura, ¿acaso él estaba acostumbrado a escenas y peleas así? Pero se quedó en silencio un segundo cuando algo se le vino a la mente, ese chico era alguien de esa lista, y si era cierto lo que pensaba, entonces los de la lista eran más fuertes que Fosnfeno y eso le asustaba. Los dos irán con todo. Kanoko susurró intentando controlar sus nervios, no quería quedar como una idiota que sentía miedo. Akane estaba en silencio, leer lo último le había dejado impactada y ahora estaba más segura de no querer ver la repetición cuando se le dé un descanso. Tomó un gran respiro y volvió a leer. Andrew se agachó para acariciar a Duquesa, quien levantó la vista a su dueño, al hacerlo, sus ojos se abrieron al sentir una presencia distinta en él, una similar a la de hace meses, pero, ahora parecía ser más notoria que antes, lo mismo pasó para Magnus al levantar sus orejas, sintiendo el instinto de Andrew desbordar a su alrededor. Fosnfeno miró la espalda de Andrew y a los perros que se pusieron de pie gruñendo mirando a su dueño, y eso, por primera vez, lo puso curioso al no estar acostumbrado el cambio repentino de esos perros que parecían más alertas con su cola y orejas levantadas mientras gruñían. Andrew lentamente se dio la vuelta para mirar a su enemigo quien abrió los ojos al ver la nueva mirada de Andrew, una mirada que parecía ser la de un animal, pero eso en vez de asustarlo, su sonrisa creció lo más que pudo mientras se encorvaba un poco abrazándose a sí mismo, hundiendo sus uñas en su piel por la emoción y euforia. Andrew solo silbó haciendo que sus compañeros dirijan su mirada de él a su enemigo, quien seguía sonriendo como loco apretando sus brazos, ahora sus ojos parecían algo similar a las de Andrew, aunque las de ellos ya era normal al ser animales, pero, por alguna razón, sus ojos y miradas se hicieron más notorias. Andrew apretó sus puños mirando a su enemigo a los ojos con intensidad, siendo contestado de la misma forma por él. Magnus y Duquesa estaban a sus costados gruñendo, mostrando sus afilados dientes con sus pupilas fijas en su enemigo, mientras sus garras se encontraban rasgando el suelo. El silencio duró tan solo 3 segundos, pero fueron los más largos y tensos entre los contrincantes, pero al llegar al cuarto segundo, Campbell dio un fuerte paso adelante e impulsó su cuerpo a avanzar. Andrew solo apretó sus dientes al hacer la misma acción de pisar con fuerza el suelo y avanzar, mientras que al mismo tiempo que daba el primer paso, sus compañeros también dieron un paso adelante para impulsarse hacia su enemigo.
En las gradas, las personas presentes estaban mirando el conflicto sin despegar la vista. Al verlos a todos avanzar contra el otro solo aumentó sus ansias de lo que pasaría junto a lo que vendría un encuentro sangriento. Similar a la de unos meses. Otome vio la pantalla sin entender lo que se había dicho, pero segundos después, ella recordó el combate anterior y ver la expresión de Magnus y Duquesa dejaba claro lo que también sentían ellos. Mamá. Andrew, Magnus y Duquesa estarán bien. Megumi estaba preocupada por los golpes que vio, pero más calmada ante las caricias de Andrew a Duquesa. Lamentablemente, ella también sintió el ambiente más frío y un mal presentimiento al ver a los pequeños gruñir. Parece que está enojado. Dan intentó hacer un comentario con tono de burla al ver la figura de Andrew en silencio junto al de sus mascotas, pero su voz salió temblorosa al recordar la sensación del capítulo donde Andrew peleó por primera vez, pero... Él. Matt también comenzó a abrir los ojos al sentir la nueva presión, una nueva presencia o mejor dicho. Es como la vez pasada. No. John susurró con molestia mirando la pantalla a volver a sentir una emoción que odia. Es más intensa. Es peor. Layla habló con miedo cuando su cuerpo comenzó a temblar ligeramente y cuando finalmente se dio la vuelta, sintió de nuevo ese miedo de ver frente a ella una bestia, una que ya no estaba sola. Ahora está claro, ninguno tendrá piedad del otro. Fujiwara apretó sus manos al ver a ambos contrincantes mirarse con intenciones voraces, con intenciones de que solo uno de ellos quede en pie. Pero, ¿por qué Magnus y Duquesa se ven así? Yuma miró nerviosa el cambio de actitud de los pequeños, ahora les estaba causando inquietud al verlos así, verlos al lado de su dueño, sangrando con esa mirada que parecía llegar al alma de los presentes, al menos así lo sentía ella. No lo sé, pero creo que Andrew tiene algo que ver. Otaru tuvo un escalofrío al ver la mirada del trío pareciendo molestos, no ayudaba que la imagen de un Andrew ensangrentado y con una mirada seria empeoraba la situación para todos. Los tres parecían ser totalmente diferentes a como eran antes, siendo más como animales salvajes. Al fin, demuestra lo que puedes hacer, niño, y espero que esa nueva actitud de tus compañeros demuestre mucho para que sea más emocionante este encuentro. Ajiro sonrió con emoción intentando dejar sus miedos de lado. Era mejor tomarse la pelea con emoción en vez de miedo, aunque también disfrutaba de las luchas. Tiene que cubrir su herida, será un problema si sigue perdiendo sangre y no durará mucho hasta que comience a afectarlo. Saeyun miró preocupada en un intento no prestarle atención a la mirada intensa de Andrew, pero esos ojos y esa presión que se desprendía de él la obligaban a ver. Se podría decir que ambos ya están desatados. Shion soltó un suspiro sintiendo la presión de las dos presencias. Ver a ambos mirarse con el objetivo de acabar con el otro estaba rodeando la sala y se notaba que estaba teniendo efectos en todos. Vamos, enseñen lo que pueden hacer y el por qué son tan llamativos. Pensó Alex con intriga sin notar sus dedos temblando cuando ambos contrincantes pisaron con fuerza para correr contra el otro. Van a pelear como animales. Murmuró Masaru con miedo. Ahora ya estaba claro, ellos eran peligrosos, pero nunca lo admitiría, no dejaría que su orgullo y ego sean dañados por dos estúpidos mocosos, unos mocosos que no parecían normales gracias a su instinto. Otome se quedó en silencio con un sentimiento de inquietud y miedo ante el choque de ambos niños en pantalla. No podía creer que ellos pudiesen desprender algo que parecía sacado de una película. Eso le incomodaba al punto de acercar a su hija por reflejo para intentar alejarla de ambos chicos. Megumi estaba en un estado de confusión. Ella quería apoyar a Andrew, pero sentir la misma presencia que capítulos anteriores hizo que su mente intentase evitar algún apoyo al mencionado debido a que su presencia había aumentado y empeorado al ser más temible. Los presentes estaban en silencio cuando el lugar caía en un silencio pesado al sentirse siendo observados por dos depredadores, algunos intentando parecer fuertes mientras otros se distraían y los últimos quedaban inmersos en el miedo ante tal presión. No comprendo cómo ellos pueden liberar algo así. Se supone que son un año menor a nosotros. Yuma habló con el miedo palpable en su voz, sin intentar no parecer asustada ante las emociones encontradas que le dejó la vista. Otaru, al ver esto, se acercó para abrazarla e intentar bajar su preocupación, aunque no la culpaba por sentirse así, ella misma sabía que esos instintos lograban tener un efecto en todos por alguna razón, añadiendo a eso que su novia era algo más emocional que ella.
El trío de chicos y su amante estaban en silencio, sumergidos en sus pensamientos en un intento de alejar el miedo que sentían para que la ira y frustración sea su nueva fuente principal. Los chicos estaban furiosos, se sentían humillados por tener miedo a dos chicos menores que ellos, chicos que al principio parecían ser solo unos perdedores más del montón, más en el caso de Andrew, pero eso solo intensificó su molestia por el protagonista de esta historia. Si ellos estuvieran ahí, no dudarían en aplicar lo mismo que su bullying le hizo cuando era más pequeño. Layla estaba en silencio, pero a diferencia de sus dueños, ella no podía quitarse el sentimiento de miedo, sentía que alguien la acechaba, como si estuviera en un bosque mirando a dos animales salvajes peleando sin que ella pudiese alejarse del lugar. Kokujin estaba en un estado similar a los anteriores mencionados, pero este era más orgulloso debido a que en su vida él lo había logrado todo por sus manos, no con ayuda de patéticas personas. Apretó sus manos con fuerza en sus brazos mientras maldecía a los dos inútiles en pantalla por hacerlo dudar de su fuerza y juraba que si él estuviera ahí les daría a entender su lugar y quién en verdad era el más fuerte. Las chicas de su grupo estaban en silencio, algunas sin saber qué pensar al sentirse perdidas por sus emociones revueltas, pero una tenía claro lo que pensaba. Nao estaba molesta, no solo por también sentirse asustada, sino por ver a su amante estar sintiendo miedo por unos patéticos inútiles. Tenía ganas de gritarle la razón por la que se sentía así, pero sabía que eso no traería buenas consecuencias, tanto por su mismo amante como por mí controlando el lugar. Masaru solo estaba en silencio junto a su perra, ambos procesando de mejor manera, más Ayane que Masaru, mientras uno estaba sin querer aceptar los sentimientos de miedo y nervios que sentía, la otra los aceptó a regañadientes, sintió que su título como la mujer más fuerte de su escuela era manchada gracias a unos niños que ni siquiera eran de la escuela. Bueno, al menos ya sabemos que el siguiente será la verdadera pelea. Ajiro sonrió con un poco de emoción y nervios por lo que vería aún teniendo fresca la imagen de los dos contrincantes, corriendo el uno contra el otro sin intenciones de contenerse y más con la adición de los dos compañeros de Andrew. Kasumi no prestó atención a lo que dijo su compañero cuando su preocupación estaba centrado en el protagonista junto a sus compañeros, ya se había mostrado de lo que era capaz Fosfeno y el ver cómo ahora parecía un completo lunático la preocupó por el bien del trío. Akane soltó un suspiro mientras dejaba el libro a un lado, ya había calmado un poco sus nervios gracias a que estaba leyendo en vez de ver las escenas o las expresiones, pero al escuchar las palabras que los demás dijeron en medio de la lectura la asustaban y estaba insegura en dejar de leer ahora que ya vendría la batalla de un Andrew enojado y de un Fosfeno loco y emocionado. Ella dejó su sofá cuando decidió acercarse a su propio asiento esperando a que su profesor le haga algo por casi causarle problemas antes, pero, para su suerte, él estaba sumergido en sus pensamientos y en lograr estabilizar sus pulsos cardíacos. Yo solo miré el lugar mientras muchos asimilaban lo que venía mientras otros hablaban entre ellos para alejar los malos momentos que había pasado, pero sin duda alguna, la escena donde Cannibal mordió con fuerza a Andrew era la más impactante para ellos. El lugar se congeló de nuevo y yo solo miré a un lado hacia ustedes. Bueno, otro capítulo terminado con éxito y el próximo vendrá probablemente en un par de semanas. Espero que le den apoyo para seguir escribiendo mientras me mentalizo en enfocar más tiempo en escribir ya que luego se me borran las ideas. Dije tranquilo con una sonrisa cansada y soltando un bostezo. Agradezco que hayan llegado hasta aquí y seguir con la historia, probablemente se venga un video de mí reaccionando a algún video que recomienden en mi canal. Sonreí un poco con cansancio. Bueno, recordar lo de siempre. Wattpad. Seguirme, votar y compartir la historia si les gusta para que más gente lo vea y que no se pierdan de más capítulos así. YouTube. Suscribirse, dar me gusta, comentar y compartirlos para crecer en la plataforma roja y llegar a la meta de 500 suscriptores antes de que llegue noviembre. Si se logra esto, prometeré dar un spoiler importante de algún prota NTR o del mismo prota de la historia que ocurrirá en un futuro. Por ahora cuídense, gente hermosa y espero verlos de nuevo por aquí. El lugar comenzó a oscurecerse mientras yo volvía a mirar al frente hasta solo quedar en completa oscuridad.